el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de julio del 2022. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Bueno, muchas gracias. Como acaba de decir el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente a julio del año 2022. Como siempre, esta presentación está dividida en 3 grandes bloques. En el primero hablamos de los aspectos generales y metodológicos utilizados para la construcción de la encuesta del índice de confianza al consumidor. En el segundo damos algunas características principales de la población encuestada, dando datos como edad y formación. Y en el tercer bloque hablamos de los resultados de la encuesta y de los índices construidos a partir de ella. Finalmente hacemos un breve resumen de los principales hallazgos. En cuanto a los aspectos generales de la encuesta, en el 2017 el directorio del Banco Central del Paraguay autoriza a la entonces Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, hoy Instituto Nacional de Estadística, a prestar el servicio de relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de los índices de confianza. Entonces tenemos esta encuesta desde enero del 2018 y se hace la publicación de la misma a partir de julio del 2020. La información es de naturaleza cualitativa y permite obtener indicadores de grado de satisfacción tanto presente como futura de los consumidores. Los resultados se presentan en forma agregada y forman parte de un conjunto de informaciones relevantes utilizados para las decisiones de política monetaria en el BCP. En cuanto a los aspectos metodológicos, en el Paraguay esta encuesta se realiza a 400 hogares los primeros 20 días de cada mes, en donde responden personas de 18 años y más en las viviendas ubicadas en Asunción y Central Urbano, entendiendo, como siempre, el Central Urbano a San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Capiatá, Lambaré, Ñemby, Mariano Roca Alonso y Limpio. La encuesta se divide básicamente en 2 grandes partes. En la primera se realiza la caracterización de la población, como dijimos, en donde se detallan la edad, el género y el nivel de educación de quienes contestan esta encuesta. Y en el segundo se hacen las preguntas de interés para la construcción de los diferentes índices, tanto el índice de situación, que llamamos ISE, el índice de expectativas, que llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que llamamos ICC. Disculpen. En pantalla tenemos las preguntas que son utilizadas para la construcción de los diferentes índices para llegar finalmente al índice de confianza del consumidor. Estas preguntas son las primeras 6 que tienen un enfoque perceptivo y tiene 3 principales ejes que son la persona, el hogar y el país. Las 2 últimas, si bien no es utilizada para la construcción propiamente del índice, tiene un enfoque actitudinal y sirve para enriquecer el análisis. Como dijimos, calculamos el índice de confianza, que está compuesto por el índice de situación y de expectativa. El índice de situación económica comprende las valoraciones que realizan los encuestados sobre la situación actual, ya sea desde el punto de vista personal, del hogar y del país. Y como ya dijimos, tiene un enfoque perceptivo. El índice de expectativas, que también tiene un enfoque perceptivo, comprende las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada, tanto de la persona, del hogar y del país para dentro de un año. El ICC es el promedio simple de los 2 anteriores. Estos índices podemos subdividirlos en subíndices propiamente, que pueden ser el índice de situación tanto personal, del hogar y del país. Y para eso utilizamos las preguntas que vimos al principio, 1, 3 y 5. Y tiene la valoración de cada uno de ellos, tanto desde el punto de vista personal, hogar y país, de su situación actual con respecto a un año atrás. En cuanto a las expectativas, comprende la valoración que tienen tanto la persona, el hogar o el país para dentro de un año. Y como vemos,
se utilizan las preguntas 2, 4 y 6 que mostramos hace un rato. En cuanto al índice de confianza, también se le puede subdividir en índice de confianza personal, índice de confianza del hogar y índices de confianza del país. Y no son otra cosa que el promedio simple de los anteriores. En cuanto a la metodología de cálculo, aquí mostramos muy brevemente, como siempre digo, si alguien está interesado en ahondar esta información, puede dirigirse a la página web del banco en donde se encuentran más detalles. Así tenemos el total de la población encuestada y, como dijimos, los encuestados pueden contestar si su situación económica es mejor, igual o peor que hace un año, o piensan que mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año. Entonces, construimos diferentes valores a los que llamamos A, B y C. Estos valores A, B y C ponderamos por diferentes índices y al final, finalmente, la fórmula nos da que el índice de difusión, ya sea el índice de situación, de expectativa o confianza, nos da que es 50 por A menos C más 1. En cuanto a las características principales de la población encuestada, en primer lugar, los dividimos por género y vemos que en julio del 2022 el 51% de los encuestados fueron mujeres y un 49% fueron hombres. Este mes disminuye ligeramente la cantidad de encuestadas mujeres con respecto al mes anterior, pero en general se mantienen en una proporción igual desde que empieza muy uniforme desde que empieza la encuesta. En cuanto a la distribución por edades, también se presenta el mismo fenómeno desde que empieza la encuesta. Presenta más o menos la misma característica. Así, en julio del 2022, el 37.5% de los encuestados se encuentran en el rango de personas mayores a 55 años, seguidos por aquellas personas que tienen entre 35 y 44 años de edad en un 21.8%. El 20.8% de quienes contestan esta encuesta se encuentran en el rango de edad entre 45 y 54 años y el 16.5% en el rango de 25 a 34 años. La menor proporción de encuestados que contestan esta encuesta se encuentra en este último rango entre 28 y 24 años de edad, que en julio del 2022 fue de 3.5. Como siempre aclaramos, probablemente este fenómeno se deba a que los encuestados buscan siempre hablar con la cabeza del hogar. En cuanto a los niveles de estudio, también presentan características similares desde que empieza la encuesta en cuanto al porcentaje de individuos que contestan. En ese sentido, en julio del 2022, el mayor porcentaje de respuestas se encuentra en el rango de educación media entre primer al tercer curso, lo que antes se llamaba bachillerato, un 34.8%, seguido por un 26.5% en julio del 2022 del rango que tienen la educación superior universitaria culminada. Un 16.5% de los encuestados se encuentran en el rango de educación escolar básica, que es del primer y segundo ciclo, lo que antes llamábamos primaria, entre el primer y sexto grado. Seguido de esto también se encuentra la educación escolar básica, el tercer ciclo o el séptimo o noveno grado o exsecundaria básica en un 11%. Y un 4% en julio del 2022 que contesta esta encuesta tiene el superior no universitario culminado. Finalmente, un 7.3% de los encuestados no tiene ninguno de estos rangos, ninguno de estos niveles de estudios culminados. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, tenemos la primera pregunta que, como habíamos mostrado, es la que se utiliza para construir el índice de situación, en este caso el índice de situación personal, que en julio del 2022 fue de 36.1, es ligeramente superior al de junio del 2022, aunque inferior al del año pasado. Esto porque, debido a estas respuestas,
el porcentaje de individuos que opina que su economía está mejor que hace un año, disminuye, es del 14.8% con respecto al mes anterior. Y también disminuye aquellos que opinan que están peor, es 42.5% frente a un 46% que fue el mes anterior. En cuanto a aquellos que opinan que su economía está igual, su economía personal está igual que el año pasado, este porcentaje se incrementa con respecto al mes anterior, pero disminuye con respecto al año pasado. En cuanto al índice de expectativa personal, vemos que la misma se mantiene en el mismo nivel que el mes pasado, aunque disminuye con respecto a julio del 2021. Esto es resultado de estas respuestas. Así, en julio del 2022, el 49.3% de los individuos opina que su economía estaría mejorando, el 16.5% opina que su economía empeoraría y el 34.3% opina que su economía, desde el punto de vista personal, se mantendría en el mismo nivel. Como podemos ver, son niveles muy similares al del mes anterior, aunque el de empeorará aumenta con respecto al año pasado. En cuanto al índice de situación del hogar, podemos ver que el mismo disminuye con respecto al mes pasado, pero se mantiene en el mismo nivel que el año anterior. Una vez más, esto es resultado de estas respuestas. Así, el 17.8% de los encuestados opina que la situación de su hogar mejorará y se mantiene más o menos en el mismo nivel que el mes pasado. Un 35.5% de los encuestados opina que su economía está peor que hace un año, o sea, la economía de su hogar está peor que hace un año. Este porcentaje se incrementa levemente con respecto al mes anterior y al año anterior. Por otro lado, tenemos un 46.8% de encuestados que opina que la economía de su hogar está igual que el año pasado. Este porcentaje disminuye tanto con respecto al mes pasado como al año pasado. En cuanto a las expectativas del hogar, vemos que el índice de expectativas del hogar en el mes de julio es de 69.9. El mismo es inferior tanto al mes pasado como al año pasado, debido a que aquellos que opinan que la economía de su hogar mejorará disminuyó, tanto con respecto al mes pasado como al año pasado. Y aquellos que opinan que su economía estaría empeorando, la economía de su hogar con respecto al año que viene, se incrementa, alcanza un 13% frente a un 18.9% que habían contestado tanto en el mes pasado como el año pasado. En cuanto a aquellos que opinan que su economía seguiría igual, en julio del 2022, el 34.3% de los encuestados opinan esto. Esto se mantiene más o menos igual entre el 35 y 33% entre el año pasado y el mes pasado. Desde el punto de vista del país, tenemos que el índice de situación del país se ubica en 14.1%. Todos estos índices vamos a ver más adelante y la evolución de los mismos, pero este resultado es debido a estas respuestas. Aquellos que opinan que la situación del país está mejor que hace un año es 5%. Este porcentaje disminuye tanto con respecto al mes pasado como al año pasado. Y aquellos que opinan que el país está peor que hace un año es el 76.8%, se mantiene en un nivel más o menos similar al del mes pasado, el año pasado. Mientras que aquellos que opinan que la situación del país está igual que hace un año es un 18.3%. En cuanto a las expectativas del país, la misma el índice de expectativas alcanza 51.8, inferior tanto al mes pasado como al año pasado, debido a que aquellos encuestados que opinan que el país estaría mejorando dentro de un año es menor
alcanza un 33.3% frente a los que habían contestado que la economía estaría mejorando el próximo año, mientras que aquellos, sí, mejorará con respecto al próximo año, mientras que aquellos que opinan que empeorará, se incrementó, alcanza 28.9%, frente a un 28.8% y un 20% que opinaban tanto el mes pasado como el año pasado que la economía estaría empeorando. En cuanto a aquellos que opinan que la situación del país seguirá igual dentro de un año, este porcentaje alcanza 37%, el cual supera tanto a los que contestaron lo mismo en el mes pasado y el año pasado. Ahora vamos a dar el resumen de cada uno de estos índices dados. Así vemos que el índice de situación se encuentra en área de pesimismo, tanto desde el punto de vista del hogar, del país y personal. Y vemos que los índices del país y del hogar disminuyen levemente con respecto al mes pasado, mientras que el índice personal, como ya dijimos al principio, se incrementa levemente con respecto al mes anterior. En cuanto a las expectativas, las mismas se encuentran en zona de confianza. Si bien las expectativas del país y del hogar disminuyen levemente con respecto al mes anterior, también las expectativas personales se incrementan levemente y todas presentan niveles inferiores al año pasado, al año anterior. Tenemos entonces que los índices de confianza se encuentran tanto del hogar como personal, se encuentran en zona de optimismo. Acá vemos son de 51.3 y 55.5 respectivamente. Y el índice del país se mantiene en zona de pesimismo y alcanza 32.9. Como ya vamos a ver, el índice de confianza general es de 46.6. El índice de situación económica global, porque estábamos viendo los subíndices, es de 30.5. Este nivel es inferior tanto al mes anterior como al año anterior y se mantiene en zona de pesimismo. En cuanto al índice de expectativas, el mismo presenta un valor de 62.7, inferior al mes anterior y al año anterior, pero se mantiene en zona de optimismo claramente. En cuanto al índice de confianza del consumidor, el mismo alcanza un valor de 46.6 frente al 48.4 presentado en el mes anterior y 51.3 presentado en julio del 2021. Este índice se mantiene en zona de contracción o de pesimismo. Como habíamos dicho, también teníamos dos preguntas que, si bien no son utilizadas para la construcción del índice, no dejan de ser importantes. Así, la pregunta dice, ¿actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar? Acá en pantalla vemos el porcentaje de respuestas afirmativas y como vemos las mismas son bastante bajas, pero el resultado es que en julio del 2022 este porcentaje disminuye levemente con respecto a junio del 2022, pero se incrementa con respecto a julio del año pasado. En cuanto a la pregunta que si los consumidores creen que es un buen momento para compra de bienes durables, tales como electrodomésticos, casas, motos y autos, vemos que solamente electrodomésticos tuvo una leve disminución con respecto al mes anterior y al año anterior. Aquí también es muy importante aclarar que estos porcentajes son bastante bajos, entonces cualquier variación en el número de respuestas hace variar bastante este porcentaje. Y vemos que casas, autos y motos se incrementan tanto
en mayor o menor medida tanto con respecto al año anterior como con el mes anterior. Así, casas alcanzan un 6.5%, motos un 6%, igual que autos. Con estas 4 preguntas también podemos hacer un índice de compras de bienes durables, el cual este mes alcanza 6.6, bastante superior al del mes pasado y superior al del año pasado. Finalmente mostramos algunos índices de confianza de la región y podemos ver que los mismos presentan un comportamiento más o menos similar. Estos datos son a julio, menos el de Uruguay, que no tenía actualizada en la web los datos, que son a mayo del 2022. Pero podemos ver que todos los países se encuentran afectados por una coyuntura compleja y por un panorama de alta incertidumbre. También tenemos que aclarar que en cada uno de estos países son diferentes las instituciones que elaboran el índice y, como siempre aclaramos, en Chile lo elabora GFK Adimark, en Uruguay la Universidad Católica, en la Argentina la Universidad de Torcuato Di Tella y en Paraguay la realiza el Banco Central. También tenemos el índice de confianza de la zona euro, que disminuye levemente con respecto al mes anterior. Probablemente Europa siga con la incertidumbre de la guerra. En cuanto a Estados Unidos, su índice se mejora levemente con respecto al mes anterior, lo que podría ser un resultado de que la Reserva empieza a ajustar sus tasas y esto estaría generando algún grado de confianza. Y los últimos datos de la inflación se habían presentado, la misma presenta una desaceleración, lo cual también podría estar dando confianza a los consumidores. Finalmente, haciendo un breve resumen de todo lo que dijimos, tenemos que en julio del 2022 el índice de expectativas económicas se ubicó en un nivel inferior respecto a lo exhibido tanto en junio del 2022 como en julio del 2021, aunque sigue manteniéndose en zona de optimismo. La situación actual de los consumidores, que refleja el índice de situación económica, se ubicó en un nivel ligeramente por debajo del registrado en el mes de junio del 2022. El mismo también se sitúa en un nivel inferior respecto a julio del 2021. El índice de situación económica permanece en zona de pesimismo o contracción. Así, el índice de confianza del consumidor en el mes de referencia registró un valor menor a los índices tanto de junio del 2022 como de julio del 2021. Con ello, el ICC se posiciona en zona de pesimismo o contracción. Desagregado por sus componentes en este periodo, el índice de situación del hogar se situó levemente por debajo del valor registrado en junio de 2022 y presentó el mismo nivel que se observó en julio del 2021. Por su parte, el índice de situación económica personal se ubicó ligeramente por encima del nivel verificado en el mes anterior y el ISE del país arrojó un resultado inferior al observado en junio de 2022. Ambos, estos dos índices, están por debajo de lo registrado en el mismo periodo del 2021. Finalmente, en julio del 2022, el índice de expectativas del hogar y del país exhibieron niveles inferiores a los constatados en el mes anterior y en julio del 2021, respectivamente, a diferencia del índice de expectativas personal, que mostró un mayor nivel con respecto a junio 2022, sin embargo, se situó por debajo del registrado en julio 2021.